Bienvenidos a este video que nos sumergirá en la historia de la República Dominicana y nos adentrará en uno de los capítulos más oscuros y controvertidos, la dictadura de Trujillo. En este recorrido exploraremos los antecedentes que llevan a Trujillo al poder, analizaremos su ascenso meteórico y despiadado control sobre la nación dominicana. Comencemos este apasionante viaje hacia el pasado y descubramos juntos la complejidad de la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Antes de la dictadura de Trujillo, la República Dominicana experimentó una serie de conflictos políticos y sociales, así como problemas económicos. Hubo una sucesión de gobiernos débiles, golpes de Estado y luchas internas por el poder. Además, la economía dependía en gran medida del monocultivo del azúcar, lo que generaba desigualdades económicas y sociales. La intervención norteamericana fue una base de la creación de la dictadura, pues fue el periodo que se extendió desde 1916 a 1924, en el cual cambiaron un sinnúmero de costumbres y situaciones en República Dominicana. Sin embargo, también marcó notablemente el futuro de los dominicanos, pues durante esta época Trujillo se formó como militar adquiriendo estatus social y económico. Con la salida de los norteamericanos del país, inició la presidencia de Horacio Vásquez, durante la cual Trujillo fue jefe de la Guardia Nacional y en su último año fue el autor intelectual del golpe de Estado que terminó con la presidencia de Horacio Vásquez, dando lugar a las elecciones fraudulentas y manipuladas que Trujillo ganó, donde pasó el peor régimen dictatorial de la historia. La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana comenzó el 16 de agosto de 1930, tras un golpe de Estado que derrocó al presidente Horacio Vásquez. Trujillo, quien en ese momento tenía el rango de general y era jefe de la Guardia Nacional, se autoproclamó presidente provisional y comenzó así un régimen autoritario que se prolongaría durante más de 3 décadas. Durante los primeros años del gobierno de Trujillo, su poder se consolidó rápidamente. Utilizó tanto la represión como la cooptación para eliminar a sus opositores y establecer un control absoluto sobre el país, mediante la creación de una red de espionaje y represión, así como el uso sistemático de la violencia. Trujillo logró instaurar un estado policial que le permitió mantenerse en el poder durante tanto tiempo. Uno de los aspectos más destacados de los primeros años de la dictadura fue la promoción de una campaña de culto a la personalidad alrededor de Trujillo. Su imagen se propagaba en todo el país a través de monumentos, retratos y consignas políticas. Se le atribuían cualidades casi divinas y se le consideraba el benefactor y padre de la patria. Esta estrategia buscaba generar adhesión popular y asegurar su permanencia en el poder. ¿Cuál es su nombre? Fernando Mangual. ¿En qué año se nació? Yo nací en el 1938. Tengo 85 años. Si usted podría describir cómo fue su adolescencia durante la dictadura de Trujillo, ¿cómo la describiría? Bueno, la dictadura de Trujillo tiene, yo diría, dos aspectos. El aspecto político y el aspecto económico y social. En el aspecto económico, social y estructural, Trujillo encontró en el 1930 un país devastado, una jungla con un tremendo desorden, sin ningún tipo de ordenamiento. Y en esos 31 años, Trujillo, yo diría que hizo esta nación, construyó la nación dominicana. ¿En cuáles términos? En términos económicos, en términos financieros, en términos estructurales, en términos de educación, en términos de salud. Todo eso son temas que están ahí, que hizo Trujillo. Todavía tú tienes un puente, el Palacio Nacional, y tiene una cantidad de obras de infraestructura que la hizo Trujillo. Esa es la parte positiva del régimen. La parte negativa es la persecución y la falta de libertades de la población dominicana.
O sea, aquí no teníamos derecho a nada, todo era Trujillo. Y no se podía decir nada en contra de Trujillo porque no solamente de que haya preso, sino que por cualquier bobería la gente, las personas, desaparecían. Entonces, ahí estuvo todo lo malo, o sea, con esa manera tan criminal que Trujillo manejó sus gestiones en contra de los derechos de la población, que nunca los respetó y siempre nos maltrató a todos. Pero indiscutiblemente que hay que poner blanco y negro esas dos cosas. No se puede hablar de Trujillo nada más en el plano de lo bueno que hizo, sino también en el plano de lo malo. El símbolo nacional es una placa de metal que se colocaba en las puertas de las casas durante el régimen de Trujillo. Esta placa simbolizaba lealtad al régimen y se exigía a la gente que la exhibiera en sus hogares como una señal de apoyo al dictador. No tener esta placa en tu puerta era símbolo de rebeldía y se llegaba a extremos de apreso o asesinato si tu puerta no lo portaba. Chapita era un sobrenombre burlón que se daba al dictador debido a su placa. Este era un apodo despectivo que se usaba para burlarse de Trujillo y su ambición. Por otro lado, el sobrenombre de Chapita se asoció con su tendencia a gustarle mucho las chapas, que es un término coloquial dominicano utilizado para el atributo femenino, es decir, se le atribuía por ser un mujeriego. Otro de sus sobrenombres fue el Chivo. La razón por la que se llamaba Trujillo Chivo radicaba en su uso del miedo y la coerción para controlar a la población dominicana. La asociación con el nombre del chivo tenía que ver con la naturaleza del animal, pues se consideran animales corredores y miedosos, que tienden a seguir al rebaño sin pensar por sí mismos. Así que darle ese sobrenombre a Trujillo se puede interpretar como una forma de decir que sus seguidores actuaban de la misma forma, siguiéndolo sin cuestionarlo y sin pensar en las implicaciones morales de sus acciones. ¿Por qué cree usted que le decían Chapita a Trujillo? Bueno, a Trujillo le decían Chapita porque él cuando estaba pequeño se ponía muchas cositas en el pecho, como se ponen los militares. Entonces se ponía tapita de Coca-Cola, tapita de cerveza, tapita de tal. Y por eso le pusieron Chapita cuando él era pequeño y él con eso llegó a grande. ¿Cree que aquel símbolo nacional o una placa que se colgaba en la puerta como símbolo de que usted era leal al Trujillo, sí, influyó? En esta casa manda Trujillo, había una cantidad, no solamente placas, sino la capital se llamaba Ciudad Trujillo, los puentes, todos eran Trujillo. O sea, Trujillo utilizó al máximo, en términos de promoción de su persona, todos los aspectos de la vida de la República Dominicana. Cuando tú llegabas a la escuela, tú tenías que decir cuando terminaba el himno nacional, vive el jefe. Aquí Trujillo es el jefe. O sea, toda la parte, yo diría, educacional y de infraestructura y de social, todo había que mencionar a Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo, hijo de José Trujillo Valdés y Altagracia Julia Molina Chevalier, se le consideró como un hombre mujeriego. A sus 22 años ya había embarazado a la joven Amita Ledesma Pérez, con quien se casó en 1913. Matrimonio del que nace su primera hija, Julia Genoveva, y 2 años más tarde nace Flor de Oro Trujillo en 1915. Oficializa su segundo matrimonio en 1927 tras pedir la mano de Bienvenida Morel, con quien tuvo a Odette Trujillo Ricardo. Mientras estaba casado con Bienvenida, vivía en libre unión con María Martínez Alba y procrearon 3 hijos: Ramfis Trujillo, María de los Ángeles, alias Angelita, del Sagrado Corazón Jesús, y Leonidas Radames Trujillo Martínez. Trujillo tuvo además varias amantes, entre ellas Lina Lobatón, con quien procreó a Yolanda y Rafael Trujillo Lobatón, y Elsa Bermúdez, con quien tuvo 2 hijas, Elsa Julia y Bernadette Trujillo Bermúdez. Entre sus nietos están los hijos de Ramfis Trujillo, Ramsés Trujillo, Aida Trujillo, Rafael Ramfis Trujillo, María Altagracia Trujillo, Ricardo Trujillo, María Angélica Trujillo, Mercedes Trujillo y Rafael Leonidas Trujillo.
y los hijos de Radamés Trujillo, Radamés Kili y María Daniel Kili. En resumen, la dictadura de Trujillo fue un periodo de estremecimiento nacional, 31 años que al día de hoy marcó la historia de la República. En esta dictadura fue notablemente visible la influencia de sus raíces. Con todo esto, Trujillo adquirió su forma de ser, el mayor tirano de la República Dominicana.